Bienvenidos a los diálogos en la diabetes, en donde estamos en este año en el tema de conociendo tus riesgos. En esta ocasión tenemos al doctor Agustín Madero de Coahuila, quien es expresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Y el día de hoy, Agustín, vamos a platicar un poquito sobre los riesgos en relación a la diabetes gestacional. ¿Quiénes deben de preocuparse por tener esta condición y en qué consiste, Agustín, la diabetes gestacional? Fíjate que qué buena pregunta, Hugo, porque yo creo que toda mujer próxima a embarazarse o planeando un embarazo o ya embarazada deben de preocuparse por la posibilidad de diabetes mellitus gestacional. Yo creo que uno de los problemas principales en la diabetes mellitus gestacional es que es ampliamente ignorado por algún sector de la población. Y yo pienso que todas las mujeres debieran de preocuparse por ello. Cuando nosotros analizamos entre los factores de riesgos, de lo que seguramente podríamos ahondar un poco más, nos encontramos que, por ejemplo, en los Estados Unidos consideran población de riesgo aquellos de origen mexicano. Y bueno, pues estamos en México y estamos hablando de México, y entonces hay que considerar que todo el mundo debiera preocuparse por este tema. ¿Y qué pruebas debiera hacer alguien que en relación con su médico, con quien le controla el embarazo, que puede ser el ginecólogo, puede ser en ocasiones el médico familiar? ¿Qué pruebas crees que son relevantes que la paciente le recuerde a su médico? Porque muchas veces así, si somos francos, en algunas ocasiones también los profesionales de la salud no le dan la importancia a este tipo de situación, y que las propias pacientes pudieran estar alertas de si se les realizan o no este tipo de tamizajes que se les llama. Sí, bueno, es importante primero eh, distinguir. Si se trata de una mujer que llega al embarazo y no tiene diabetes conocida, entonces debe de estar alerta a ella misma y estar muy en comunicación con su médico para pedirle que le haga las pruebas adecuadas en relación a este problema. Y esto ocurre entre la semana 24 y 28 del embarazo, que es cuando esto se presenta con mayor frecuencia. Hay algunas razones muy conocidas por los médicos para eso. Y lo que se hace es una prueba muy sencilla que se llama carga de glucosa. Existen dos maneras de hacer esta prueba y las dos están aprobadas y bien reconocidas por distintas agrupaciones. Y una de ellas se le da a la mujer independientemente de si está en ayuno o no, una carga de glucosa de 50 gramos, y después de una hora se mide la glucosa. Y dependiendo del resultado, esta prueba se llama de tamizaje, es para ver quiénes ya no debemos de seguirle haciendo más estudios y en quiénes debemos de profundizar. Si esta resultara positiva, entonces se hace una prueba más específica. Pero atendiendo tu pregunta, es esto lo que creo que se debe de hacer. Sin embargo, el médico conocedor de este tema podría elegir entre la otra prueba que no pasa por esta de 50 gramos. Podría decidir, bueno, yo hago de una vez una carga con 75 gramos y se mide al momento antes de la carga, a la hora y a las 2 horas después de haber recibido la carga. Y esto sería suficiente. Creo que esta plática que estamos teniendo tiene por interés que el público en general se entere. Entonces, los valores, eso los debe de conocer el médico, pero también podemos hablar de ellos. ¿Tú qué opinas, Hugo? Sí, efectivamente, yo creo que es algo que a veces se pasa de largo, y esto puede tener consecuencias importantes, que creo que es importante que conozcan las personas que nos están viendo, ¿verdad? La diabetes gestacional pues pone en riesgo no solamente
a la mamá, a la madre, sino también al bebé en cuanto a complicaciones, como pudieran ser complicaciones de hipertensión en el embarazo, a un mayor riesgo de que el embarazo termine por cesárea, riesgo de que el bebé tenga un alto peso al nacer, complicaciones hipoglicemias del neonato después de nacer, y que todo esto es de alguna manera evitable, ¿verdad? Y que si se hacen estas pruebas que son sencillas, ya sea la de 50 gramos que mencionabas o la de 75 gramos de glucosa, se puede detectar y iniciar tratamiento oportuno que va sin duda a evitar todas estas complicaciones a largo plazo. Y pues es importante señalar que pues la diabetes gestacional es la que es inducida por el propio embarazo, ¿verdad? No estamos hablando de personas que son diabéticas previamente, que viven con diabetes antes de estar embarazadas, sino que a raíz del embarazo, por condiciones de cambios hormonales que se producen en el embarazo, se produce una menor sensibilidad a la acción de su insulina y por lo tanto empiezan a tener estas elevaciones de glucosa. Y finalmente, yo creo que algo que les preocupa a mucho a las personas del público y a las mujeres es si todas las personas que se les detecta ya con las pruebas la diabetes gestacional eh, van a requerir insulina, Agustín, o si van a tener otras modalidades de tratamiento, porque es algo como que quizá las pacientes y sus parejas y las familias tienen cierto temor, ¿verdad? Infundado, pero que, porque si se requiere la insulina, pues es una modalidad más de tratamiento, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate que desafortunadamente existe como que un miedo al uso de insulina, pero aunque nosotros como médicos tratamos de inducir en la gente que perder ese miedo, pues en realidad sí hay que decir que la diabetes gestacional no necesariamente se trata con insulina. Algunos casos podrían llegar a requerir insulina, pero podríamos decir que quizá la mayoría de ellos con medidas de alimentación, hay algunos medicamentos orales que también se pueden utilizar y no necesariamente se va a usar insulina. Ahora, el mensaje sería, ¿y si se requiere insulina, qué? Si es que eso va a corregir una situación metabólica que, como tú acabas de decir, es de alto riesgo, pues hay que usarla, ¿no? Pero en realidad sí, una amplia mayoría de pacientes no requieren insulina, pero sí una vigilancia y programa de alimentación estricto a lo largo de ese tiempo desde que se detecta la diabetes gestacional. Sí, yo creo que además las ventajas de un adecuado plan de nutrición, de la utilización de medicamentos, el ejercicio si no está contraindicado durante la vigilancia del propio embarazo, pues son, y la utilización de insulina si se requiere, pues deben ser considerados como oportunidades realmente para que ese embarazo tenga un feliz término y hoy sabemos que esto tiene también implicaciones en la vida extrauterina, es decir, en lo que sigue después, en la etapa después del parto para ese niño y para esa madre, ¿no? Que deberá ser vigilada porque sabemos que esa mujer, aunque probablemente después de que terminó su embarazo va a regresar a tener cifras normales de glucosa, pues tiene más de un 50% de riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 en su vida más adelante. Entonces es una oportunidad para reexaminar los hábitos de alimentación, para retomar el ejercicio, para tener la posibilidad de un parto feliz, sin complicaciones, de garantizar la salud del bebé a largo plazo, transgeneracionalmente inclusive, y por otro lado, de que la madre piense en sus propios riesgos y cómo minimizarlos a largo plazo en el resto de su vida adulta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Recordemos que el eslogan de estos diálogos en diabetes es justamente conoce tu riesgo. Y entonces una mujer que ya tuvo diabetes gestacional en el pasado,
es una mujer que debe de considerarse en riesgo mayor de tener diabetes a lo largo de su vida. Esta desaparece habitualmente la diabetes gestacional cuando termina el embarazo. En muy pocas ocasiones persiste, pero sí se puede adquirir diabetes del tipo 2 a lo largo de la vida con un mayor riesgo respecto a quien no ha padecido diabetes gestacional. Y esto es algo importante que se debe de considerar, que no termina el embarazo y termina el riesgo. Al revés, ¿verdad? O sea, es un riesgo que hay que tener presente. Pues qué interesante, Agustín. Yo creo que estos son los Mm. elementos importantes que dejamos para guardar en casa y comentar entre las familias y las mujeres que eh, debieran estar pues pendientes de su propia salud y de la de su descendencia, y que es un tema que se debe platicar en familia con las hijas también, ¿verdad? Porque pues, sabemos que la diabetes tiene un riesgo genético y que pues la intención de estos diálogos por la diabetes son mover a la reflexión, conocernos un poquitito, conocer qué posibilidades hay de que tengamos esos riesgos nosotros mismos en nuestras familias. Y pues muchas gracias, Agustín, por esta oportunidad de diálogo. Nos despedimos el doctor Agustín Madero y un servidor Hugo Laviada. Esperamos que esta información sea de utilidad a todas las personas que vean este video y ojalá que lo puedan compartir. Muchas gracias, Hugo, y un saludo a todos y a cuidarnos.